grupo al que pertenezco, el Grupo de Investigación y Hidrometeorología de la Universidad de La Laguna. Les voy a hablar de esta línea de investigación básicamente porque es la que actualmente estamos de alguna manera trabajando en mayor cantidad de personas, pero dentro del grupo hay otras líneas que les voy a comentar brevemente. No sé si esta es la más interesante o no. Tengo que acercarme al micrófono. Entonces me voy a sacar la chaqueta. Bueno, les decía que yo voy a hablar de la hidrología isotópica porque es una línea que actualmente está en pleno desarrollo, pero dentro del grupo hay otras líneas que les voy a comentar brevemente. Bueno, antes de hablar de la hidrología isotópica y cómo vamos a usar los conceptos de la hidrología isotópica para estudiar el ciclo hidrológico y sobre todo los cambios que tienen que ver hacia el futuro de lo que hemos estado hablando aquí con respecto al ciclo hidrológico. Hay otras dos líneas muy interesantes que son estas de aquí, el estudio de la estructura termodinámica de la troposfera subtropical. Estamos en una región, la región subtropical, que desde el punto de vista meteorológico es una región muy poco estudiada y muy interesante desde este punto de vista. Entonces tenemos el sitio idóneo para estudiar toda la atmósfera de la región subtropical. Hay un tema muy interesante que es la estructura termodinámica vertical, que tiene unas características especiales en la región subtropical, de las cuales ya se han comentado algunas, como la existencia del mar de nubes, que tiene que ver o está relacionado con la estructura térmica de la parte baja, con la existencia de las inversiones de temperatura. Y bueno, hemos descubierto en algunos artículos que están publicados que esta estructura termodinámica no es tan sencilla como se creía, es algo más compleja, y estamos también intentando, con los datos del pasado, aproximadamente con unos 30 años, hacer una climatología de la estructura térmica vertical a distintas alturas, a ver si realmente hay algún cambio relacionado con el cambio global. Eso, bueno, nos permitirá, si hay algún cambio, ver cuáles serían las tendencias hacia el futuro, no con modelos climáticos, sino con un estudio de lo que ha pasado hasta ahora. Bueno, hay otra línea de investigación interesante que estamos desarrollando, que sería el intercambio gaseoso, fundamentalmente de CO2 y vapor de agua entre la vegetación y la atmósfera a través de unos sistemas que se llaman ecovariance. En una estación de muestreo que tenemos en la zona de Taborno. Bueno, me voy a centrar en la charla principal, que era la hidrología isotópica. Vamos a ver cuáles son los conceptos básicos de la hidrología isotópica y a ver cómo podemos usar eso para el estudio del ciclo hidrológico. Bueno, el ciclo hidrológico, todo el mundo sabemos en qué consiste. Básicamente sería el movimiento del agua desde la fuente principal, que serían los océanos, mediante la atmósfera hasta las zonas de tierra firme, las zonas de consumo, digamos. Y una parte importante del ciclo hidrológico lo estudia la meteorología y la climatología. Bien, en el ciclo hidrológico lo que hay es un intercambio entre la fuente principal, como decía, que era el océano, de agua y de calor latente que se redistribuye a través de la atmósfera en todo el planeta. Bueno, el agua, ¿por qué el ciclo hidrológico es un ciclo que me permite llevar el agua desde la principal fuente hacia las zonas de consumo? No voy a hablar de la importancia aquí, porque es obvia del agua para la vida sobre el planeta Tierra, pero me voy a centrar en un aspecto que a veces se pasa desapercibido, y es que el agua es el principal gas de efecto invernadero, mucho más importante que los otros gases de efecto invernadero de los que se suelen hablar, que suelen ser de origen antrópico. El agua es el principal gas de efecto invernadero, el 95% del efecto invernadero es debido a esa molécula, y cualquier cambio, a ver si puedo ir para atrás, cualquier cambio que nosotros, introduzcamos dentro del ciclo hidrológico
Es decir, de la cantidad de agua que existe en la atmósfera, en el paso por la parte atmosférica del ciclo hidrológico, va a tener una repercusión en algunos aspectos, como por ejemplo el forzamiento radiativo, debido al incremento de... Bueno, además hay un problema con esto, que son los fenómenos de retroalimentación, es decir, que si nosotros por algún motivo aumentamos la temperatura del sistema, la principal fuente de vapor de agua, que son los procesos de evaporación, se van a incrementar y vamos a incrementar de esa manera la cantidad de vapor de agua que tenemos en la atmósfera y por lo tanto se va a producir una retroalimentación del efecto invernadero. En principio eso es lo que debería ocurrir. Puede ser que eso no sea exactamente así, sino que al incrementar la evaporación en los océanos, pues incrementemos la cantidad de precipitación, ¿no? Eso es lo que algunos modelos también climáticos están intentando averiguar. Es decir, que el conocimiento del agua en la atmósfera es fundamental para, o es una pieza más que a nosotros nos va a permitir estudiar cuáles son los cambios que está experimentando el sistema atmosférico actual y cuáles van a ser hacia el futuro. Bueno, entonces el estudio de la molécula de agua se puede hacer desde diferentes puntos de vista, pero hay uno muy interesante y es el siguiente. El agua, que está compuesto por hidrógeno y oxígeno, el oxígeno tiene 3 isótopos estables, el hidrógeno tiene 2, son el hidrógeno y el deuterio, también tiene uno radiactivo que sería el tritio, y esos isótopos de la molécula de agua se pueden combinar de diferentes maneras, de tal forma que en las moléculas de agua atmosféricas nosotros nos podemos encontrar atmosféricas en cualquier sitio, en la parte superficial del ciclo hidrológico subterránea, nos podemos encontrar cualquier tipo de combinación de esos isótopos en la molécula de agua. Bueno, si nosotros analizamos la abundancia relativa de esas moléculas, vemos que la mayor abundancia está en la molécula que se forma con el hidrógeno H1 y el oxígeno 16. Y si nosotros vamos a introducir ya los isótopos, vemos que la segunda en abundancia relativa sería la que se forma con el hidrógeno H1 y el oxígeno 18, o introduciendo la tercera con una molécula aquí de deuterio. Es decir, que nosotros lo que vamos a hacer desde el punto de vista de la hidrología isotópica es analizar en las moléculas de agua cuál es la relación entre el hidrógeno, el H1 y el oxígeno 16 con respecto a estos isótopos, al deuterio y al oxígeno 18. Bueno, no me quiero enrollar más, esto se hace a través se expresa una concentración en lo que se llama notación delta y se expresa en tanto por mil, porque los números son demasiado pequeñitos. Bueno, entonces, ¿de qué me sirve analizar la composición isotópica de la molécula de agua? Bueno, ¿sirve para algo? ¿Tiene esto algún interés con respecto al estudio del ciclo hidrológico? Pues sí, tiene un interés por hay un fenómeno que se llama fraccionamiento isotópico, que a partir de la fuente principal, que sería el océano, a medida que la masa de aire, el agua, las moléculas de agua se evaporan del océano, se condensan para formar las nubes y se mueven dentro del sistema atmosférico, la composición isotópica de esa agua va cambiando debido al fraccionamiento isotópico. La explicación es muy sencilla. Si nosotros tenemos el fraccionamiento isotópico, se puede producir de muy diferentes maneras, pero básicamente se produce fraccionamiento isotópico en los procesos de evaporación y de condensación. ¿Por qué? Porque las moléculas con isótopos pesados se evaporan, las moléculas más ligeras se evaporan más fácilmente. Eso ocurre aquí en el océano, donde hay evaporaciones, aunque también podemos tener evaporaciones dentro de la atmósfera, evidentemente. Y en la condensación ocurre lo contrario, es decir, que condensan primero las moléculas más pesadas. Con lo cual se va produciendo un desequilibrio entre lo que la composición isotópica de la fuente y lo que nosotros vayamos a tener en la atmósfera.
Entonces, a medida que se van produciendo, por ejemplo, de la evaporación, que se van produciendo condensaciones y precipitaciones, lo que vamos viendo es que los números cada vez son más negativos. Es decir, que tenemos un empobrecimiento en isótopos pesados. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Bueno, esto me sirve porque si yo analizo, por ejemplo, la composición isotópica de la precipitación o del vapor de agua, me da un poco idea, me va a dar idea de cuál ha sido la fuente del vapor de agua y la historia de esa masa de aire, es decir, de todos los fenómenos de precipitación que ha habido. Eso, por un lado, y por otro lado, este fraccionamiento isotópico no depende única y exclusivamente de la historia de la masa de aire, como vemos aquí, sino que también está relacionado con parámetros meteorológicos como, por ejemplo, la temperatura. Entonces, ya estamos relacionando composición isotópica con temperatura. Esto tiene importancia para estudios climáticos y para estudios paleoclimáticos, para estudiar cuáles han sido las temperaturas en el pasado. Bien, me sirve, por lo tanto, como trazador de las masas de aire, y esto me va a indicar, si yo tengo un registro suficientemente amplio, si midiendo en el sitio de origen la composición isotópica, por ejemplo, de la precipitación o del vapor de agua, si va a haber cambios en la circulación general. Porque me está hablando, es decir, si el cambio climático, una de las consecuencias que ya habíamos visto es que puede producir cambios en la circulación global, y esto tendrá que venir reflejado en los valores de la composición isotópica. Por eso es interesante estudiarlas desde este punto de vista. Bueno, hace bastantes años que se encontró que existe una relación entre el oxígeno 18 y el deuterio, expresado en esta notación delta que les he dicho. Están relacionados linealmente, y con todos los datos mundiales se ha sacado una línea que se llama la línea meteórica global o línea meteórica mundial. Dependiendo de la región donde estemos, de las condiciones de temperatura, de humedad relativa, vamos a estar por encima o por debajo de esa línea. Y dependiendo de todos los procesos que tengan lugar en la historia de esa masa de aire, vamos a tener desviaciones con respecto de esa línea. Es decir, que si nosotros representamos los valores de oxígeno 18 y deuterio de un sitio determinado, eso va a reflejar las condiciones ambientales del sitio donde estemos. Entonces, por ejemplo, en Canarias, no traje una transparencia, pero en Canarias, una imagen, en Canarias tenemos que todos los valores, por ejemplo, de precipitación y de vapor de agua se encuentran en esta región de aquí, que corresponde a una región árida. Es decir, que tenemos una fuente de vapor árida. Aunque, evidentemente, eso es en término medio. Nosotros, como veremos después, podemos tener valores extremos que estarán por encima o por debajo de la línea meteórica global. Cada una de estas representaciones da lugar a una línea meteórica local que depende de las características del sitio en cuestión. Bueno, en 1960 el Organismo Internacional de la Energía Atómica, en colaboración con la Organización Meteorológica Mundial, creó una red global para estudiar la composición isotópica en la precipitación, desde el año 1960, a raíz de que vio que los isótopos se podían utilizar como trazadores de las masas de aire y para hacer estudios también paleoclimáticos. Bueno, actualmente nosotros, nuestro grupo, aquí estamos, tenemos varias estaciones de medida, concretamente en la isla de Tenerife. Una está en la estación de Izaña, tenemos dos localizadas, otra en La Laguna y otra en Taborno. La idea de esto era tener un poco una distribución vertical, porque la composición isotópica varía también con la altura. Esa información de la variación isotópica con la altura es muy importante para conocer las fuentes de recarga, porque hay otra parte importante que no he hablado de la hidrología isotópica, que es la hidrología isotópica superficial y subterránea, porque también sirven como trazadores para ver las masas de aire en superficie y en el subsuelo. Y es un dato interesante conocer cuál es la variación vertical de la composición isotópica para ver las fuentes de recarga. Bueno, tenemos estas tres estaciones de aquí que están, como les he dicho antes, integradas dentro de la red global de isótopos en precipitación.
Esto funciona de la siguiente manera. Uno se adhiere a la red y ellos hacen todos los análisis de las composiciones isotópicas. Nos dejan un tiempo de algunos años para que se puedan publicar los datos y luego se ponen a disposición de todo el mundo, ¿no? O sea que los datos de alguna de las estaciones nuestras ya están ahí en la red. Bueno, no es una tarea sencilla medir los isótopos en precipitación, ya que estamos hablando de concentraciones muy pequeñas, entonces realmente si los datos son muchos, es bastante caro, ¿no? Hacer ese tipo de análisis, y ellos simplemente por estar metidos dentro de la red lo hacen de forma gratuita. Bueno, en principio la idea ustedes dirán, ¿por qué está metida aquí el Organismo Internacional de la Energía Atómica? Porque la idea de ellos en principio no era medir estos isótopos estables, sino medir el tritio, que es el resultado. El tritio no existe de forma natural, en la abundancia es muy, muy pequeñita, existe de forma artificial debido a las explosiones atómicas, ¿no? al uso de la energía atómica. Entonces comenzaron midiendo cuáles eran las distribuciones de tritio y, bueno, al final acabamos midiendo también, y se siguió midiendo por la importancia que tienen las composiciones de los isótopos estables. Bueno, por ejemplo, yo les voy a dar simplemente un resultado, y acabo con esto, de algunas de las cosas que hemos encontrado midiendo isótopos, concretamente oxígeno 18 en vapor de agua. Actualmente estamos midiendo oxígeno 18 en vapor de agua solamente en la estación de Izaña, a través de un método que se llama de trampa fría o trampa criogénica, aunque se está midiendo también en continuo. Y aquí les presento dos resultados extremos, donde hemos medido valores muy empobrecidos en oxígeno 18 en el vapor de agua, y vemos que esto corresponde, si hacemos las retrotrayectorias isentrópicas correspondientes a ese periodo, con parcelas o masas de aire que tienen un largo recorrido y en las cuales ha llovido bastante. Hay otras gráficas donde se puede sacar a través del modelo High Split cuánto ha llovido a lo largo de la trayectoria, y se corresponden, como pueden observar, para este valor con retrotrayectorias muy largas y que tienen la peculiaridad de que ha llovido mucho y todas pasan por el sector africano. En cambio, aquí podemos ver que los valores más enriquecidos, que son en torno a menos 14 por 1000, pues son retrotrayectorias que tienen un recorrido muy corto, es decir, que la fuente principal del vapor de agua está muy cerca, o son retrotrayectorias muy bajitas, o sea que no son retrotrayectorias altas. Bueno, es decir, que la hidrología isotópica es una marca que me va a permitir analizar cuál es la historia, la evolución del vapor de agua atmosférico. Si existen cambios, por ejemplo, en la región de Canarias con respecto a la circulación general, es decir, que las masas de aire no vienen de donde están viniendo ahora, pues se verán reflejadas en los valores de la composición isotópica. Me faltó ponerles un ejemplo, pero en algunos casos, aquí en Canarias, generalmente la dirección predominante de donde vienen las masas de aire es de la parte norte, del Atlántico Norte y de Europa. En algunos casos podemos tener alguna masa de aire que viene del sector del Atlántico Sur, y eso se refleja claramente en los valores de la composición isotópica. Bueno, esto es todo. No los quiero entretener más. Además, yo tengo clase también a las 3 y tengo que comer.